Buenas Buenas tardes a tardes para todos. todos. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo andan? Hola, Facu. Por fin Gaby va a hacer los esenios. Y bueno, costó, pero llegaron. Te habré pedido. Acá estamos. Lo que pasa que es largo. Bueno, posiblemente sigamos mañana si no terminamos. Excelente. Hoy vamos a dar hablar de lo general, ¿sí? Después vamos a más a lo particular. Si no llegamos mañana. Vos también tenés información, así que hay que dar todo. Vamos a tratar. Sí. Perdón. A mí me agarraron desde hace una semana y media más o menos. Y me empezaron a pedir desde no sé dónde, porque me despierto en la mañana y me acuesto en la noche con esta idea de hacer una escuela de señas con todos los humanitarios. Es que así va a ser la escuela. Así va a ser la nueva escuela. Los sí, esenios están muy conectados. Es un tema, mira, a todos, ¿no? Está muy conectado con lo que estamos viviendo ahora y con lo que vamos a vivir en 5D. Toda su forma de operar, ahora lo van a ver cuando empecemos a contarles, es lo que nos espera a nosotros. Es muy importante como tema, muy, muy importante. Por lo que viene, ¿no? O sea, todo lo que los temas que fuimos silvanando son siempre con miras a lo que vamos a necesitar saber en esta nueva era, ¿ok? Bueno, este es uno muy importante. Lo que pasa que acá se hablan de cosas que ya hablamos, por eso no se podía dar antes. Habla de Yamatrina, del puente Antacarana, del código Cadistu. Entonces, aprovechen los que no escucharon esos audios a volver. De puente Antacarana no hay, pero de código Cadistu y Yamatrina sí. Es muy, muy interesante. Pues se me cayó todo. Bueno, no importa. ¿Cómo pasaste el cumple, Facu? Saludando hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? Nunca en mi vida me saludaron tanto. Muchas gracias a todos por haberme saludado. Muy feliz. Me junté con mi hijo y con mi mujer. Hicimos unas pizzas. Mis dos hijas que están en Alemania me llamaron y feliz. La verdad que contento. Qué bonito. Y Muy bueno, bonito. recibiendo muchos saludos de múltiples plataformas, porque también trabajo en otras plataformas. Y nunca en mi vida, les juro que nunca en mi vida me han saludado tanto. Gracias a todos. Usted se lo merece. Gracias. Buenas tardes. Hola, Katiuska, buenas tardes. Hola, feliz día. Feliz cumpleaños, Facundo, que no me ha mandado el mensajito, pues estaba ocupada, estaba trabajando. Gracias, Katiuska. Un abrazo. Bueno, vamos a empezar con este tema que es muy interesante, como decía antes. Ya somos un número más que prudencial, así que bueno, ya está grabando todo esto, así que los que lleguen un poquito más tarde van a después tener posibilidad de escuchar lo que les faltó. Facundo, hago una pequeña introducción para ubicarnos un poco en dónde estamos y después vos tenés info, yo también, y vamos completando y vamos mechando, ¿sí? Sí, arranca todo lo que vos tenés y al final, cuando hacemos la charla libre, yo cuento lo que tengo yo. Ah, perfecto. Bueno, entonces, para ubicarnos en el momento del planeta, acuérdense que esto es, o sea, los esenios es un proyecto angélico puesto en la Tierra en el momento, en los finales de Atlántida. Esto es, Atlántida, o sea, vino Lemuria, termina Lemuria, bueno, Atlántida, bueno, empieza Atlántida, tuvo su época de esplendor hasta que
se viene todo abajo, ¿no? Se empieza a negativizar cada vez más, cada vez más. ¿Y qué pasa? Cuando en un planeta se negativiza una raza, una civilización, se permite esa negativización hasta un 75%. A partir del 75%, 76% ya no se puede recuperar el planeta. Entonces, ahí es cuando intervino, estoy hablando de 18.000 años atrás más o menos, la Confederación, que pasó acá, pero pasa en todo el cosmos esto, ¿no? No se deja caer en la negatividad de un planeta porque después ya es irrecuperable a partir de este porcentaje, del 75%. Entonces la Confederación, cuando ve que Atlántida está tan densificada, tan negativizada, pone fin a esa civilización con bombas de plasma, bueno, porque estaba socioculturalmente caída totalmente, ¿sí? Entonces, antes de la caída, antes del hundimiento, porque fue a través del agua que terminan con Atlántida, vino una nave, ¿sí? Y sembró en 3 lugares de la Tierra este colectivo, 3 comunidades de esenios. Lo que pasa es que esenio se lo llama solo los que estuvieron en la parte de Mesopotamia, en Egipto, ¿sí? Pero también fue, aparte de Egipto, fue en América, en la parte de los mayas, y en Australia, que no sé el nombre de la comunidad indígena de allá. No lo sé porque son muchas consonantes y no lo sé pronunciar siquiera. No lo sé ni escribir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos ubicamos en ese momento, ¿no? Entonces, antes de la caída, antes de que terminen con la civilización y que se hunda, vienen y rescatan a las colonias de senios, ¿sí? Que eran todos de rango angelical, de 9D para arriba, ¿sí? Ya que acuérdense del audio de ángeles y arcángeles, que eran archángeles, ¿sí? Que significa gobernantes, pero gobernantes no como los entendemos en la Tierra, sino gobernantes como subadministradores del plan junto con los logos solares, ¿sí? Entonces ellos estaban a cargo de eso. Entonces juntos introdujeron esta colonia y enviaron a encarnar ángeles, seres espirituales puros, para que se mantenga la conexión al espíritu para cumplir con la ley del uno. Entonces, ¿quiénes hicieron esto? ¿Quiénes estuvieron encargados de esto? Tot, Ra y Araratmat. ¿Cuándo nombramos a Tot, a Ra y Araratmat? Cuando hablamos de Agartha en la tierra hueca. En ese momento nombramos a estos 3 seres, ¿sí? Entonces, esto fue, estas 3 personas, estos 3 seres, tomaron de Atlántida, antes que se hundiese, los 600.000, digamos, más elevados, los mejorcitos que estaban, ¿sí? Y los llevaron a una nave, ¿sí? Algunos los llevaron a Tierra Hueca, a los maestros, a los que eran maestros los llevaron a Tierra Hueca, sobre todo a Erx, ¿sí? Y a los otros, al que fueron después, terminaron siendo los esenios, a la superficie, ¿sí? Entonces, los sembraron, como decía, en Egipto, en la parte de Mesopotamia, en América, en la parte de la zona de los mayas, que era el norte de América del Sur, y en Australia. Entonces, los esenios se llaman así porque eran sanadores, tenían comunicación directa con la fuente, utilizaban la luz y el sonido para sanar a través de la recalibración de la esencia del humano. O sea, sanaban de la misma forma que Jesús, o Jesús sanaba de la misma forma que ellos, pues Jesús fue, si bien Jesús vino con muchos dones, sus 36 fibras de ADN, con todo liberado, digamos, su yo superior, todo, desde los 7 añitos, los esenios le enseñaron un montón de cosas, es lo que se llama la vida oculta de Jesús,
en uno de los lugares que estuvo fue en Egipto, ¿sí? Junto a los esenios. Entonces, en el primer lugar de Egipto, donde los dejan, donde forman comunidad ellos, es un lugar que se llama Nag Hammadi, Naghammdi, que significa zona alta, porque acuérdense que con el hundimiento de Atlántida se llenó todo de agua, entonces muchos lugares se perdieron. Después volvieron a emerger algunos, pero otros no, entonces directamente los pusieron en un lugar alto para que no los tape el agua. Entonces, los esenios fueron insertados para que se conservaran las enseñanzas durante la noche galáctica, que duró mucho, duró como 13.000 años, que terminó ahora hace poquito, ¿sí? Ese era su objetivo, aparte de sostener la vibración de luz en el planeta por la negativización que estaba sufriendo. Y también, sobre todo, para justamente la era que está por comenzar. Todas estas, por ejemplo, toda la información que estamos dando viene de los escritos del Mar Muerto, donde ellos volcaron su información. Por eso les digo que el conocimiento, la luz del conocimiento, es como la luz del espíritu, está a la par. Siempre vieron que decimos, está bien, trabajemos el espíritu, pero cuando se trabaja el espíritu a través de la luz del conocimiento, se trabaja de otra manera. Se saben cosas y se puede aprovechar mucho más. Entonces, hablábamos de que esto va a servir para la nueva era. La nueva raza humana que inicia ahora en 5D se va a llamar Coradis Solar. Coradis Solar, y va a vivir con el legado que conservó durante todo este tiempo la comunidad de Senia. Ellos a su vez prepararon en su momento humanos para las activaciones que vamos a hacer hoy, por ejemplo, del código Cadistu, del puente Antacarana, de la llama Trina. Para que se dé una idea, todos los humanos vamos a ser esenios, de alguna manera. No con este nombre, pero sí en lo que es la convivencia de 5D, la práctica de la espiritualidad, cómo vamos a estudiar, cómo nos vamos a relacionar a nivel social, a nivel cultural, ¿sí? Seguro, todos los que estamos encarnados hoy fuimos esenios, seguro. Se divide entre esenios y atlantes, ¿sí? Bueno. En su familia convivían, siempre era en Trinidad, eran padre, madre e hijos, ¿sí? Lo que se conoce como la Sagrada Familia, sin la parte mística, ¿no? Esto lo hacían por divino femenino, divino masculino, y como vimos en la llama matrina, lo que sería la energía dorada que surge de ambos, ¿sí? Que era el hijo. Cuando Jesús estuvo con ellos, aparte de las enseñanzas y de enseñarle a manejar energías y demás, lo prepararon en 20 hermandades de las 72 que hay, ¿sí? Bueno, ellos funcionaban con un protocolo. Así fueron bajados, ¿no?, de su rango angelical para cumplir con un protocolo que se divide en 3 partes. Ayudar, ellos decían próximo, ayudar al próximo, que ahora es prójimo, pero ellos lo decían con X, porque se referían a sea quien sea que tuvieran al lado, ¿sí? 2, enseñar toda la sabiduría. Y 3, sanar. Esenio significa médico sanador. En 5D comienza un programa que lo llevaremos adelante nosotros, los que estamos ahora. Somos los encargados de dar inicio a la nueva comunidad humana. Recibiremos códigos que se fijarán en nuestro ADN y comenzaremos un camino ascendente en 5, 6, 7D, ¿sí? Por ahí
va a terminar esa ascensión. No es que va a terminar con el aprendizaje que estamos hablando, ¿no? Después va a seguir. Entonces, ¿cuál era el plan? ¿Cuál es el plan de por qué formar esta comunidad nosotros como humanos luz, como raza Coradi Solar? Porque nuestro destino es formar una hermandad de todo el planeta, como una fraternidad dentro de la materia, o sea, dentro de lo físico, porque en el cosmos hay 72 hermandades, de las que nombré recién que 20 pertenecía a Jesús. Por ejemplo, nosotros vimos una en específico que era eh, el comando Esmeralda, ¿sí? El Comando Estelar Esmeralda pertenece a la Hermandad Esmeralda y al Trono Esmeralda, pero como esas hay 72, pero son todas cósmicas, no hay ninguna terrestre. Bueno, pues nosotros seremos la primera hermandad de la Tierra y que vamos a unir todas las líneas de tiempo de todas las civilizaciones que nos precedieron, polar, hiperbórica, hiperbórea, Lemuria, Atlántida, y esta nuestra actual, que es, que es nuestra humanidad luz, integraremos toda la experiencia y se formará lo que se llama la fraternidad Adán-Kadmon de la Tierra. ¿Por qué Adán-Kadmon? Porque Adán, porque bueno, ya sabemos, porque venimos de de mónadas adámicas. Y Kadmon, porque somos multidimensionales. ¿Sí? Bueno, eso es una gran noticia. Yo se las había dicho, pero se las refresco. Bueno, seguimos. Se dividieron los de Egipto en dos grupos. Unos en lo que es la Mesopotamia. Unos formaron la comunidad sumeria con el jardín del Edén en la Mesopotamia hebrea para que sean instructores de los hebreos que se estaban gestando recién, todavía no estaban como raza, ¿sí? Y después, bueno, ellos venían a enseñar. Estuvieron siempre sin velo, sabían perfecto manejarse en proyección holográfica por conciencia. Cuando vimos proyección holográfica, acuérdense que se hacía con la mente, ¿sí? La conciencia es un estado elevado de la mente, por lo cual ellos se podían trasladar en cuerpo, mente y espíritu a su casa, ¿sí? Donde vivían como ángeles a través de el Merkaba, que también vimos, que es un navegador. Nosotros estamos haciendo lo mismo que vinieron a hacer ellos en alguna medida, sosteniendo la frecuencia para que no decaiga en este momento, por ejemplo, la frecuencia Schumann, que es la frecuencia con la que se mide la vibración de la Tierra, ¿sí? Bueno, Ahí, estuvieron... Sí, perdón. ¿Podés sí, repetir esa parte de que se trasladaban? ¿Para qué se trasladaban en el mercado? porque ellos bajaban permanentemente códigos angélicos. Sí, pero Entonces, suponete, ellos estaban acá en la Tierra, ¿no? estaban acá en la Tierra, sí. Iban a buscar información y volvían. No solo buscar información porque la podían bajar, sino que iban a su casa. Iban y volvían todo el tiempo. Aparte de recibir directivas. Ellos podían viajar. O sea, eran ángeles encarnados. No tenían digamos, eh, no habían nacido de madre como nosotros. Ellos los Ok, trajo una nave, los los sembró dejó acá. en 3 lugares del planeta, de ahí se empezaron digamos, a multiplicar, a reproducir, pero siempre dentro de su comunidad, O siguiendo sea la que llamatrina, sí tenían más dones que un humano común. por supuesto, todos los tenían. Tenían 20 sentidos, los 20 que vamos a tener nosotros cuando se nos caiga el velo, cuando activemos el Ok. Merkaba, cuando activemos la llamatrina, el código Cadistu. Por eso había que hablar de todo eso antes de hablar de esto, porque hay que Hoy, entender de qué estamos hoy, hablando. hoy a la mañana me desperté y me decían, no tienen que aprender nada, solamente tienen que recordar. Me decían. Obvio.
Tal cual. Y me dejaron frío, ¿viste? Cuando decís, ¿cómo hago para hacerles recordar? O sea, fue la pregunta que hice a la mañana, ¿no? Y bueno, seguramente después me van a contestar, pero A Facundo se le epa. escucha muy lejos. Sabes que a mí me pasó algo. Yo escuché una melodía así. Yo pensaba que era el celular que lo había dejado prendido. Eso fue en la madrugada. Eso me despertó. Y oí la música y era como una música de piano así, pero muy suave, muy suave. Era una melodía así. Y entonces me fui a ver si era que era el radio. No, nada. Y yo dije, ¿dónde estará esa música? Y me pasó lo mismo. Oí, no tienen que aprender, ya lo saben todo. Una cosa así. Claro. Yo me quedé, ¿qué? Era como en mi mente. Una cosa así que fue tan espectacular. Es que es así, es así. Nosotros ya prácticamente no tenemos más nada que aprender. O sea, fíjense, entre lo que explicamos el otro día del hilo de Ariadna y esto, ya tenemos que llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Esta es la última encarnación. Limpiar el karma que tengamos de vidas anteriores y seguir adelante, porque lo que nos espera es maravilloso, ¿sí? Y los que estamos en servicio, seguir con el servicio. O sea, trabajo y para todos, ¿sí? Pero la similitud de cómo vivió y el legado que dejó estas comunidades en el planeta, y los registros que dejaron escondidos, ¿sí? Siempre fueron cuidados, porque si no los hubieran matado a todos, ¿sí? Eso lo sabemos, siempre fueron muy cuidados, pero lo que dejaron ellos como legado es lo que nosotros vamos a vivir ahora. Por eso es tan importante el conocimiento. No hay que dejarlo atrás. No es menor. Bueno, algo más, algún aporte más. Es muy interesante esto, la verdad. Bueno, lo de la frecuencia Schumann lo dije, ¿no? Ellos colaboraban con eso. Que estuvieron siempre en contacto activo con el reino angelical, con la hermandad Santa Esmeralda, claro, porque Santa Esmeralda, ¿qué hacía? Sanación. Viene del arcángel Rafael y baja del trono Esmeralda, ¿sí? Que se identifica con el color verde. Entonces, por eso lo del tema de la sanación. De todas maneras, están bajo el comando de Gabriel, del arcángel Gabriel. Entonces, ¿cuál es su destino? Conservar la moral siempre, nunca negativizarse. Es muy raro que se negativicen si vienen de un rango arcangélico. Acuérdense que Lucifer se negativizó porque no era arcángel, lo habían nombrado arcángel después. Venía de la Lonandec, de la orden Lalonandec, que no son arcángeles. Por la labor que tenía que hacer, lo nombran arcángel, por la misión que tiene que cumplir, pero no porque hubiera nacido el arcángel, su alma, ¿sí? Bueno, ahora yo lo que hice fueron puntos, ¿no? Para así puntos de temas para explicar o para mencionar porque son interesantes, entonces quizás falte un poco de hilación, pero bueno, se la vamos a dar nosotros la hilación. Entonces, ya dijimos el destino. Bueno, contamos, además de que no tenían velo, que todos tenían activadas las 12 fibras de ADN. Por eso Facundo tenían los 20 sentidos. Eran todos mediums. Bajaban las directivas del reino angelical a través de su mente y de su, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Uy, se me fue. Bueno, por eso hacían proyección holográfica aparte, ¿sí? Para poder recibir todo esto. Y aparte para visitar su casa. Todos eran sanadores de todo, de cuerpo emocional, de cuerpo mental, de cuerpo astral, ¿sí? En general, ¿no? Entonces, ¿Se bilocaban o iban solamente en el astral? bueno, la proyección holográfica lo que te permite es viajar con la mente,
sin Ok, cuerpo, con el astral sin nada cuerpo. más. Perfecto. Sin cuerpo físico, digamos, con el cuerpo astral. Y se hace a través de la imaginación y la mente. Esa era la diferencia con el cuerpo astral, ¿sí? Como hacen los sanadores cuánticos, los chicos de acá de Perú. Ellos Claro, se es más, proyectan. yo creo que ni con el cuerpo astral, con el Merkaba iban, que es un Ah, con el navegador. mercado. Gaby, buenas tardes a todos. Eso Buenas que tú tardes, estás Saudi. diciendo, eso que tú estás diciendo está en una película que mandaron en Era Dorada que se llama Valerie. Y ahí sale cuando el muchacho, él mete la mano en un dispositivo, entonces solo él está en otro lugar con la novia y en ese lugar él está peleando con son como unos monstruos y ya casi, o sea, falta un tricito que ya lo van a matar cuando él saca la mano. Pero eso No sé ¿cómo si se han conecta con lo visto que esta estamos diciendo? película. Es una película que se llama así, se llama Valerie, y muestran las camas med, pero pues, o sea, hay como un ratoncito que está enfermo y lo meten ahí toda la noche y el día siguiente ya amanece bien, se destruyó un planeta, ellos se curan como con unas perlas que se lavan así la cara, y ¿qué te iba a decir? Y él luego va a cumplir una misión y le leen, por ejemplo, el sistema cuántico, ahí lo muestran, pues no moderno, me imagino que, pero esa parte es cuando él tiene la mano y hacen cosas así como astrales, o sea, viajan y todo. Disculpa que te Ajá. interrumpa. Se llama Valerian, la Sí, película. Valeria, Valerian, sí, es que te entendí. Valerie. No, Yo es también Valerian. entendí, Valeria, sí, Valerie. Y hablan es Valeria. de dimensiones, no que está con el cuerpo astral, sino que él puede meterse en una dimensión diferente utilizando esa maquinita. Pero Claro, es como una entendí algo así proyección. como que lo que tú estabas explicando, Gaby, pensé, lo asocié así inmediatamente. Bueno, no, ellos hacen proyección holográfica. Acuérdense que la proyección holográfica es viajar con la mente a través del Merkaba, ¿sí? Que es un navegador, que por supuesto lo tenían activado, no tenían velo, con lo cual no tenían problema. Bueno, la forma que usaban para sanar era acelerando la velocidad del electrón. Nosotros ya sabemos de qué estamos hablando cuando decimos eso. ¿Usaban qué energía? ¿De qué? ¿Quién se Neutrino. acuerda? ¿De qué? Neutrino. Y No, acá quiónica, ¿no? taquiónica, la energía de taquiones. De neutrinos es el sol central de Agartha. Bueno, La energía de taquiones, ¿sí? Es la que se usa en la antimateria. Cuando va muy rápido el electrón, se obtiene ese rango. Pero bueno, las camas Medved la usan también. Por eso, hasta que nosotros, que una vez iniciada la 5D, no es que vamos a hacer esenios del lunes para el martes. Entonces, al principio vamos a usar las medveds. Luego nosotros vamos a hacer lo que hacían ellos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús, ¿qué hacía? Juntaba a sus dos divinos y a través de la radiación de la flama dorada, radiaba esa sanación. ¿Y qué hacía al radiar eso? Lograba volver a la persona a su plantilla original, a su ADN original. Por eso curaba las enfermedades. De la misma forma que ellos. Entonces, antes que hubiera un primer hospital, que no había, o sea, el primero tardó un poco en llegar, ningún nosocomio ni nada. ¿Qué hacían los esenios? Iban por las calles, por las casas, iban sanando a los enfermos y se manejaban con luz y sonido para sanar, con técnicas con cristales, ¿sí? Eran tomados como magos o hechiceros, imagínense la época. Imagínense que a una persona le hablen, porque la energía del sonido es la palabra, la energía de la luz
es la radiación esta que les explicaba recién, ¿sí? Entonces, mínimamente magos o hechiceros. Después, en otras épocas, lo hubieran considerado brujo también. Bueno, lo que manejaban de energía, que eran los tachyons y el quartz también, que es un nivel anterior, se llamaba para ellos sabiduría secreta, que se empezó a guardar dentro de las pirámides de Egipto, en las escuelas de Horus, que si bien se llamaban escuelas de Horus, y por si me preguntan, Horus nunca estuvo negativizado, ¿sí? Eran dirigidas por Tot. ¿Y dónde estaban? En la pirámide de Giza. Acuérdense que cuando vimos los de Agartha, dijimos que debajo de la pata derecha de la esfinge estaba la entrada a la ciudad intraterrena de Giza. Ahí guardaban esta sabiduría secreta, en cristales. Y ahí, justamente, en esa zona, está la biblioteca que nosotros nombramos en ese audio de Agartha de Portologos, que es la que uno cuando va, el asiento que le corresponde se mueve hasta que uno se siente y lo agarra. Y ahí empieza todo el viaje y uno se mete en la realidad de lo que quiere investigar. Es muy bonito. Bueno, ¿vieron que está todo ¿Sí? relacionado? ¿Fuiste alguna vez ahí A través de Luis. con Luis? Wow, Sí, fabuloso. sí, yo charlo con los guías de Luis y hablan conmigo. El otro día me preguntaban cosas. Porque una vez me había enojado con uno y me preguntó si seguía enojado. Y yo digo, no, no estoy enojada. Y bueno, a través de él puedo conectar. Fabuloso. Sí, bueno, sigo. Tengo como otro puntito para que lo sepan nada más, que no tienen, o sea, es a nivel histórico. Roma fue la continuación de la parte negativa de Atlántida, ¿sí? Y ahí termina el punto, es para que saquen conclusiones. Bueno, seguimos con el tema este. Lo principal que tenían como función los esenios para estar aquí en el planeta era que vivían en comunión con todos los reinos, mineral, vegetal, animal, se fundían con el alma de cualquier ser, ¿sí? De los que nombramos recién. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Eso se llama unificación de reinos. Se ocupaban de gestar una conciencia colectiva entre todos los reinos de la tierra. ¿Se dan cuenta qué importante es haber visto lo que vimos el otro día? Por ejemplo, cómo se conecta todo. Bueno, vivían culturalmente en pequeños pueblos o asentamientos respetando el código trinito. ¿Esto qué es? Había un divino masculino, un divino femenino y un hijo, ¿sí? Y se reproducían con sexo tántrico. Ellos convocaban cuando fuera necesario al alma específica que tenía que venir en el hijo que iban a tener. De esa manera operaban. En las escuelas, la educación solo, digamos, abarcaba la enseñanza de astronomía, de nutrición alcalina, ¿sí? Y la espiritual. Ellos solamente, en cuanto a nutrición, les cuento como dato, comían frutas, no comían verduras, solo frutas. Bueno, estaban unificados con el reino angelical en una estructura biológica conciencial, o sea, funcionaban en los dos. Ellos para conectar, digamos, esto es importante, fíjense, seguían un protocolo de mantras, ¿no? Para crear un sonido específico, por eso mantraban un Padre Nuestro en específico. Ahora les voy a poner la foto
a ver si mi teléfono me deja, del Padre Nuestro, pues mi teléfono anda no muy bien. A ver si puedo. Acuérdame. Lástima, Facundo, que no te la pasé. A ver. Acá está. No, no puedo. A ver, así. Déjeme un segundo, que la arreglo como puedo. Mi teléfono también están dando re mal, Gaby. Oh, No es el único. este es tremendo. Pero aparte influye que perdí el S Pen. Recortar. Enviar. A ver si le llega. Level C en español. Ese mantra, guárdenselo. Es el Padre Nuestro. Es parecido al que decía Jesús. Pero este es el de los esenios. Este sirve también. Eso les quería contar. Lo pueden usar, lo pueden repetir con conciencia, desde el corazón siempre, unificando la mente. Ustedes ya saben, lo dijimos un montón de veces, cómo hacer para poder actuar de esa manera, ¿no? Alineados. Bueno, les cuento un día de ellos. A la madrugada, tipo 2 o 3 de la mañana, se anclaban a la 9D, del rango ángeles, ¿sí? Tipo 9-10 hacían el anclaje a la tierra y producían el acoplamiento de ambos planos, el angelical en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en 5D? Que siempre se dice bajar el cielo a la tierra, ¿verdad? Fíjense que es lo mismo que hacían ellos. Lo que pasa que nosotros lo vamos a hacer a través de la multidimensionalidad. ¿Sí? Sigo. A media mañana meditaban para anclarse a Madre Tierra con su divino femenino, porque es un fractal de Isis, Gaia, ¿no? Nosotros recibiremos todo el programa y la activación de todo esto cuando baje el flash solar. Ese flash va a activarnos toda esta situación. Por eso es tan importante saberlo, para que no nos asustemos. Bueno, su premisa en la actuación era la compasión. Actuaban con compasión. Ser compadre, ¿sí? Implica amor interpersonal, que lo llaman, el amor incondicional, ¿sí? Y es muy, muy importante. Por eso, una de sus leyes, uno de sus protocolos, es el amor al próximo, como decían ellos, en lugar de prójimo. Bueno, ¿querés agregar algo, Facundo? Yo tengo ahora las 10 leyes con las que se regían, que no son 10, son 14. ¿O preferís que las diga y después vos decís la parte esa? Facu. Bueno, yo sigo. Entonces, las leyes con las que se regían ellos y que no podían violar y que de hecho no violaron nunca. Pero, escuchen esto, aceptación incondicional de su labor en la tierra con entrega absoluta. Lo que venían a hacer era lo que tenían que hacer, ni más ni menos. 2, amor impersonal, que es el amor incondicional, que es el amor al próximo, como dijimos antes. 3, vivir consciente de que antes de ser un físico, o sea, un ego, son esencias álmicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no somos la carne o el ego que es nuestro yo inferior. Nosotros somos almas dentro de un envase. ¿Sí? Esto después lo vamos a relacionar, perdón, con cómo sanaban. Ellos sanaban esa esencia si tenía alguna distorsión. Y se trasladaba al físico. Bueno, 4. No estar por encima de las cosas materiales, sino integrarlas a la vida como herramientas. Esto es importante entenderlo. O sea, habla, si se quiere, del
¿Por qué? Porque si yo veo, por ejemplo, ahora muchos de nosotros, o todos, vamos a tener o disponer de dinero, de bienes. Entonces, ¿está mal tener un montón de dinero y bienes y bla, bla, bla? No, no está mal. En tanto y en cuanto no nos apeguemos a eso. Nosotros acordémonos siempre que somos nuestra esencia de alma, está por sobre todo. Y eso va a estar integrado en nuestra parte material. Y vamos a usarlo, digamos, como extensión de nuestra esencia de alma. Pero nada está por encima de nada. ¿Me explico? O sea, una cosa es integrarlo y otra cosa es apegarse. Nadie es mejor que otro porque tengo un auto mejor. Nadie es peor que otro porque tengo un auto peor o que tengo una casa más chica. No, por ahí no va. Por ahí no es. ¿Ok? Bueno, ellos, de hecho, los sábados comían en comunidad, de ahí el sabbat después de los hebreos, y se manejaban con el trueque, que lo llamaban economía productiva, de la misma forma que se va a llamar en 5D cuando en unos pocos años dejemos de usar dinero. ¿Sí? No había escasez. Ellos, por ejemplo, lo que hacían era, en su comunidad, el que fabricaba muebles, trataba con el que fabricaba, por ejemplo, prendas de vestir, entonces decía, bueno, esta cantidad de muebles serán, supónganse, 100 prendas. El que recibía las prendas, que era el que hacía los muebles, ¿qué hacía? Se guardaba para él y su familia y el resto hacía economía productiva con otras familias. Entonces, llegado el momento, nadie le faltaba nada. Es más, tenían más de lo que necesitaban todos. Si había algún problema con alguno y no tenían, en 5 segundos se solucionaba porque de todos lados venía ayuda. ¿Entienden cómo funciona? Eso Bueno, mismo contó hoy Oscar en la charla de él. bueno, entonces estamos alineados todos. Estamos todos alineados. Sí. La quinta ley. Aplicar siempre como humanos las tres fuerzas creadoras. Luz, frecuencia y sonido. Luz, ¿por qué? Porque en el universo se habla de actos, ¿no? De la importancia de los actos. En el universo se dice recto vivir, recto pensar. Si yo vivo y hago, o sea, obro tal como pienso, tengo todo alineado, eso es un recto vivir, recto pensar. Eso es la parte de luz. La segunda, frecuencia. Esto es pensamiento positivo, está relacionado con lo que decíamos antes. Y la tercera es sonido. Las palabras tienen que tener sonidos neutros. Lo que tiene que llegar es el contenido, no la forma en que se dice. ¿Sí? Bueno. 6. Tenían activada la llama tolteca. Perdón. ¿Cómo? Es muy parecido a la filosofía tolteca. Y los toltecas estaban muy pegados a los mayas. Cuando dice que nada es personal, todo, no Claro, juzgues es nada la como misma. personal. Los toltecas y los mayas tenían la misma escuela. Los 4 sellos. Muy bueno. Allí fue una de los colectivos que allí no se llamaban esenios. El que se encarga en América digamos, de impartir toda esta sabiduría y de popularizarla es Pluma Blanca, de la Fabuloso. Hermandad de la Osa Mayor. ¿Sí? A Pluma Blanca lo nombramos. ¿Cuándo lo nombramos? Pluma Blanca sería como el Cristo de los indígenas. Pluma Blanca fue, así como los esenios en Mesopotamia, en Egipto, bajaron los códigos, Pluma Blanca fue el encargado de hacerlo en América. No me pregunten quién fue en Australia porque no lo sé. No tengo información sobre eso. Perfecto. Bueno. 6. Tenían activada la llama trina 24/7, porque era el fuego sagrado interior que no se debía apagar nunca. Fíjense la importancia de la llama trina.
los que no escucharon el audio de llamatrina, urgente, corriendo se van a escuchar la llamatrina. Bueno, mentira. Si tienen ganas, la escuchen, si no. 7. Todo lo enfermo de un cuerpo. Acá me acordé mucho del doctor Jairo. ¿Está Rosario? ¿Está en la sala, Rosario? A ver si está. Yo no la vi. ¿Sabés que lo de la llama trina, mantenerla encendida? Hay todo un capítulo donde habla de no parar, de cómo tenían que alimentarse, cómo tenían que dormir, cómo tenían que seguir el círculo circadiano. Hay un montón de Es que es muy importante, es recomendaciones lo que explicó el para que no doctor se Jairo el apague la otro llama día. trina. Sí, Exacto. Tiene mucho que ver todo interrelacionado. Entonces, No esta está, gente no está decía, Rosario, disculpa, no está Rosario, ya revisé todo el chat, no está Rosario. sí, gracias, Adelina, pero seguro, yo después siempre dejo el audio, así que después lo va a escuchar. Bueno, me hizo acordar al doctor Jairo porque él hablaba de distorsiones o de desarmonías, y él siempre conecta la distorsión física con la parte emocional. Por eso cura. Él fabrica remedios. Como es homeópata unicista, encuentra un remedio para todas las afecciones de una persona. ¿Pero por qué? Porque hace esto, conecta todo. Así hacían los esenios también. Las desarmonías o las distorsiones provenían ¿de dónde? De la parte emocional. Entonces, así curaban. Bueno, 8. No usaban línea de tiempo, porque no existen en realidad. Al no tener pelo, ellos sabían que la línea de tiempo era ficticia. Vivían en un eterno presente. ¿Quiénes vamos a vivir en un eterno presente en 5D? Nosotros, sin nosotros. tiempo. Eso. 9. El concepto de muerte. ¿Saben cómo definían a la muerte? El nacimiento para iniciar el camino ascensional para regresar a la fuente. Está perfecto. Eso es muerte. La muerte es el comienzo. Es Igual que los egipcios. claro, es que por eso estaban ahí. Bueno, 10. Manejarse con compasión, bondad y paciencia. Nosotros en 5D hablamos de temple, tolerancia y desapego. Va por ahí. 11. Todos los esenios fueron bibliotecarios del saber humano completo. Por eso son depositarios de la información completa. Y lo hicieron, la escondieron en los rollos del Mar Muerto, que escribieron en cuero. Que eso es lo que fueron a buscar cuando fueron a invadir Irak, los norteamericanos, el Estado Profundo. El verdadero objetivo fue ir tras un portal que estaba en Bagdad, ¿sí? En los jardines colgantes, en Babilonia, de lo que era Babilonia, y los escritos del Mar Muerto, porque la misma información estaba en la biblioteca de Alejandría, pero esa la quemaron, la incendiaron, pero los escritos del Mar Muerto, como fueron escondidos, no pudieron destruir, ¿sí? Y esa es el número 12, que ya la dije. Bueno, 13. El pueblo principal estaba en Palestina y hablaban el arameo palestino. De ahí conecten los puntos y vean por qué los jázaros destruyen todo el tiempo Palestina y estuvieron desde que se creó el Estado de Israel a través del informe del acuerdo Bulford que creó Rothschild, ¿sí? Porque Hitler había arreglado, que no, les digo desde ya que no mató a los judíos y a los alemanes por igual los mataron los piojos, ¿sí? Lo que tenían como cámaras de gas no eran cámaras de gas, eran duchas. Había arreglado enviarlos a Mozambique. Cuando ahí estaban por salir el barco para Mozambique, los Rothschild hacen el acuerdo Bulford y le otorgan, porque no tenían por qué hacerlo, porque Palestina era un país soberano e independiente como cualquiera de los nuestros, ¿sí?
que digamos que hasta, entre comillas, son soberanos independientes. Son republiquetas, pero supongamos que son soberanos independientes. Palestina lo era. ¿Con qué derecho van a mandar a otro? Bueno, los recibieron, le dijeron primero, le dieron las gracias, después le quisieron tomar el país. Y para coronar el pastel, mataron a todo lo que pudieron. Eso no se hace. Pero bueno, ya sabemos lo que son los házanos, ¿no? Bueno, decía, los palestinos iban a ser el pueblo depositario de toda esta sabiduría. La primer comunidad instruida por los esenios. De ahí tanta guerra, ¿no? Ya que destruyeron Alejandría, ¿por qué no Palestina? El último, su sanación se producía anclándose a la tierra. Por eso vivían 1000 años en el mismo cuerpo. Entonces, ahora les voy a contar un chusmerío cósmico. Los primeros iniciados en esto de mantener la longevidad fueron los atlantes esenios, o sea, los atlantes esenios mejorcitos tomaron y se la enseñaron. No se olviden que en la última parte de Atlántida ellos ya estaban, después los rescatan, ¿sí? Pero convivieron con algunos atlantes y le explicaron cómo ser longevos a los hijos de Enki, que su verdadero nombre, que Enki era un siriano nibiruano, un genetista, ¿sí? Cuyo verdadero nombre era Saham. Los hijos de Enki, a ver si se acuerdan, si se les recuerda algo, Matusalem, Lamec y Noé. Ellos vivieron un promedio de 920, 980 años. ¿Por qué? Porque los esenios le transmitieron su conocimiento y sabían cómo hacer. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y yo estoy investigando un poco todo eso y me encanta, es algo que me apasiona. Bueno, si descubrí la fórmula de cómo ser... bueno, ahora lo vamos a Longevo. necesitar mucho. Se usan, por ahora se usan tres componentes. Las bayas de goji, el ginseng y la centella asiática. Con eso ya te aseguras 240 años. Y David, si lográs ¿puedo? encontrar el oro monoatómico, seguís para adelante con todo lo que vos quieras. El Claro. agua de mar, Bueno, un tercio, seguramente y nos lo darán las energía con anclaje, con todo lo que puedas hacer para mantener una energía elevada. Con eso ya estirás los telómeros, absolutamente. Muy bien, porque los telómeros son los que traen el envejecimiento. David, perdón, Bueno, ¿puedo hacer una Mabel, preguntita? adelante. Sí, Mabel, Sí, adelante. porque no sé qué pasó, que cuando estabas hablando de los hijos de Enki, solo pude escuchar Matusalén y lo demás se cortó el audio. ¿Lo podrías repetir así no me pierdo esa Sí, cómo información? no. Gracias. Matusalén, no de Sí, nada. Matusalén, que lo conocemos, por lo menos en América del Sur lo conocemos. Lamec y Noé, que fue el que construyó el arca. Eran hijos de Enki. ¿Sí? Que el arca no fue el arca. En realidad fue un submarino que albergó todos los ADN que habían creado Enki y su madre, que eran crísticos los dos, de todas las razas que habían creado ellos. No es que subieron 2 cabras, 2 ovejas, 2... No, no fue así. Eran ADN que habían creado de todo lo que era la vida en la Tierra. Bueno, entonces, uno de los últimos puntos que tengo, el linaje atlante, esenio original, son los precursores de los habitantes cátaros en el sur de Francia, linaje puro descendiente de los ángeles. Acuérdense que el plan, que después no se pudo lograr, por eso vino la raza violeta, fue que la hija de Jesús, Sará, tuviese descendencia hasta la 8ª generación, que la tuvo hasta la 8ª generación, y cuando llegara a la 8ª generación, que llegó, tenía que pasar a América y después por reproducción popularizar todo el ADN puro de Jesús y de los cátaros.
de Jesús porque provenía de Jesús y de los cátaros porque provenían de los ángeles, que eran los esenios. ¿Qué pasa? No pudo ser porque no solamente mataron a la octava generación, sino anteriores también. Entonces, ahí fue cuando traen de... ay, se me van los nombres, ya me va a venir. Traen a una pareja de la raza violeta no me acuerdo del planeta. Bueno, que eran adámicos y hacen igual. Siempre es plan sobre plan. A medida que se van produciendo las cosas, las jerarquías lo van solucionando, ¿verdad? Lo tengo en la punta de la lengua, el planeta de la raza violeta. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, Gaby, los cátaros sí, estaban en Cataluña. en el sur de Francia, tocando el País Vasco. Eran vascos. No, eran, sí, más o menos. O sea, los del linaje puro, ¿no? Sí, Estaban pisando un poco lo que era el País Vasco y un poco Francia. ok. Ahí estaban. Y esto no está. Viste que hay eh, a ver, hay una persona va, que dicen que ya nació, que va a ser especial, que va a ser no tiene que ver con esa octava generación. No, a la octava de generación la mataron. Los mataron en su momento. El que sí nació y va a ser especial es Barron Trump. Ah, vos decís que es el avatar. Ok, Sí, listo. es el Gaby, décimo. Gaby, buenas tardes. Hola Vicky, hola Mario. Sí, estoy en el otro teléfono de Victoria. ¿Cómo Está te va? bien. Buenas tardes a todos. Buenas Tiene que tardes. ver con la pregunta enganchada que hizo Facu. ¿Eran de la parte de los celtas? No, no. Los celtas derivan de los tuatas de Danam. Los cátaros eran descendientes de los esenios con sangre pura, con ADN angelical. Por eso, Sará tenía que sí o sí, como tenía el ADN puro de Jesús y María Magdalena, que habían venido como divino femenino y masculino, ¿sí? Tenía que, digamos, mezclarse o casarse, como lo quiera llamar, con un cátaro que también tenía linaje puro, para así generar un linaje puro y desplegarlo por todo el mundo. ¿Qué hicieron los desgraciados? Los mataron a todas, las 8 generaciones, cuando los encontraron, ¿no? Como sabían cuál era el objetivo, pero igual se logró, con lo cual todos hoy tenemos linaje puro. El linaje de Jesús llegó igual. Gracias, Gaby. De nada, Mario. Bueno, otro puntito. El resto de la comunidad, a ellos, a los esenios, los pueblos que convivían con ellos, los llamaban hijos de la luz. Otro puntito, esenio deviene de la palabra aramea asaía, A-S-A y latina A, asaía, que significa médico en arameo palestino, ¿no? Y en hebreo, esenio se dice Isin, I-S-S-I apóstrofe in. Antes del hebreo ser hebreo, se llamaba como idioma, que de ahí deriva realmente el hebreo, el idioma se llamaba emesa. Del emesa sale la traducción de Isin. Bueno, como médicos tenían absolutamente claro que sanaban primero el ser supremo, o sea, la parte álmica, la parte emocional, y luego una vez sanado eso, en automático se sanaba el físico. Eso está conectado con lo que dijimos antes cuando nombramos al doctor Jairo. Y lo último que tengo, que me pareció importante, pero que, digamos, es un adicional, el alfabeto hebreo codifica toda la sabiduría del universo en el alfabeto mismo.
está todo ahí. Esto fue muy posterior, ¿no? Porque posterior a los esenios fue cuando luego se recibe como sabiduría, digamos, el tema de la Kabbalah con K, no la Kabbalah con C, que es la negativa, ¿sí? Que eso es bueno. Estamos hablando de los hebreos judíos, pero mesiánicos, no de los házaros, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo no tengo más por ahora, porque tengo más información, pero hoy como tenemos que compartir para terminar, hicimos hasta acá. Facu, si querés, podés avanzar. No, la info que tengo yo es petiza al lado de todo lo que pasaste, Gaby, está muy bueno. No, pero todo suma, así que adelante. Voy a buscar las tablitas y arranco. Hagan preguntas mientras tanto. Dale, recién vino Luz Marina, no sé si quería preguntar algo. Sí, buenas tardes. Viste, yo sabía, Luz Marina, ¿cómo estás? No, pues acá con una sonrisa de oreja a oreja, como decimos por acá, por escuchar esa verdadera historia bien contada al derecho, porque realmente la historia que nos han contado ha sido la que no es y he escuchado en sus conferencias que realmente eres más que historiadora. Gracias. No, yo no tengo el mérito. Yo lo único que hice fue recolectar información. El mérito lo tuvieron los que divulgaron. Muy buena la información, más que historiadora. Gracias. Gracias a vos, Luz Marina. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar o lo que sea? Bueno, acá tengo Mientras las tablitas. Bueno, Arranco. adelante. Bueno, los esenios fueron una comunidad espiritual y mística que vivió entre los siglos 11 a.C. y 1 después de Cristo, principalmente en la región del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, Qumran. Aunque no dejaron textos firmados como esenios, se le atribuyen muchos de los manuscritos del Mar Muerto. Su función trascendía lo religioso, eran guardianes de una sabiduría antigua, regeneradores de la tierra y servidores del plan divino para la humanidad. Funciones esenciales de los esenios, la número 1, guardianes de la sabiduría primordial. No somos dueños de la luz, somos sus portadores. Conservaban enseñanzas antiguas de origen egipcio, caldeo, atlante y solar. Transmitían saberes iniciáticos sobre la sanación, el alma, los ciclos cósmicos, el cuerpo de luz. Bueno, ahí cuando hablan del cuerpo de luz, yo estudio el cuerpo eléctrico y es parecido, lo único que no se me hubiese ocurrido poner cuerpo de luz, pero bueno, trabajo un poco con eso. Eran bibliotecas vivientes, memorizaban y recitaban textos sagrados en rituales colectivos. 2. Eran puente entre el cielo y la tierra, vivían en armonía con los reinos mineral, vegetal, animal y angélico. Practicaban la comunión diaria con los ángeles, que eso ya lo contó Gaby, de los elementos y las fuerzas de la naturaleza, su calendario y rituales estaban alineados con los ciclos solares, lunares y planetarios. Su vida era un constante acto de armonización entre lo divino y lo terrenal. 3. Eran sanadores y regeneradores. Primero sana tu alma y luego tu cuerpo y encontrarás el camino. Eran herbolarios, terapeutas, curadores energéticos, conocedores del agua viva, los cristales, la respiración y los alimentos vivos. Sabían que la salud era el resultado del equilibrio interior con la ley cósmica. Su misión incluía regenerar la tierra con sus cuerpos, sus manos, su silencio y su intención pura. 4. Cuidadores del Cristo interno. Muchos esenios sabían que vendría un gran maestro, Yeshua, y se preparaban para sostener su llegada.
Varios evangelios apócrifos y textos gnósticos mencionan a María, a José, a Juan el Bautista y Yeshua como miembros o herederos del linaje esenio. Su rol era preparar el campo energético, el linaje y el entorno y la conciencia para que el Cristo pudiera encarnar. Sabían que el Cristo no era solo un hombre, sino un principio cósmico que debía anclarse en la humanidad. 5. Comunidad de luz y servicio. Vivían en fraternidad, compartiendo bienes, tiempo y visión. Crearon una forma de vida comunitaria basada en la paz, la verdad y la cooperación. Practicaban la comida viva, el trabajo consciente, el silencio, la operación, la meditación y el servicio. Cuando hablan comida viva es comida recién cortada del árbol. Cuando tiene esa característica están comiendo electrones porque todavía la fruta contiene todo el voltaje mismo del árbol y la luz solarizada concentrada en el fruto. Su estilo de vida era su mensaje, ser un faro de coherencia en medio de un mundo en caos. No evangelizaban, irradiaban. Frase síntesis: los esenios no vinieron a salvar el mundo, vinieron a recordar que el mundo ya es sagrado. Bueno, esto es... Excelente. ¿Sí? Espera que esto quiero ver si sirve. Pensamiento se encuentra de verdad. El servicio que bueno, acá hay una rosa esenia, pero es en realidad simbólica. Después lo voy a pegar en el grupo para que quede algo físico. Y mi última marca. La vestimenta de los esenios reflejaba profundamente su filosofía de vida, pureza, sencillez, humildad y alineación espiritual. No era solo ropa, era un símbolo de su modo de vivir, pensar y consagrarse al espíritu. ¿Cómo se vestían los esenios? Túnicas blancas, usaban túnicas blancas, largas, de lino, símbolo de pureza y luz. El blanco representaba su conexión con los ángeles de la luz y era una forma de diferenciarse de las personas del mundo material. La túnica debía estar limpia siempre. Cada impureza en la ropa reflejaba impureza en el alma. El blanco es el color de los que caminan con Dios, decían. Sandalias simples, caminaban mucho, por lo tanto usaban sandalias de cuero rústicas, siempre limpias con diseños sobrios. Se las quitaban para orar o entrar a sus espacios sagrados como símbolo de respeto. Cintas o fajas alrededor de la cintura. Algunas escuelas esenias usaban cintas o cinturones de lino que simbolizaban la disciplina del cuerpo y los deseos, la unidad entre el cielo y la tierra, la faja como línea divisoria y de equilibrio. También se usaban como herramienta práctica, llevar herramientas, escritos o guardar elementos sagrados. Vestimenta tejida por ellos, sus ropas eran hechas a mano, sin lujos ni adornos. El lino o la lana era tejido en comunidad con un espíritu ritual. Vestirse era un acto espiritual, no de moda ni de estatus. Inspiración bíblica y simbólica. Muchos eruditos creen que los esenios inspiraron la imagen de Juan el Bautista, que vestía con ropaje áspero de pelo de camello y cinturón de cuero. Aunque Juan era un asceta más rudo, compartía la vida en el desierto, el ayuno, la pureza y el contacto directo con lo divino. Bueno, esto es algo que no tiene mucho sentido. Y después, bueno, esto lo voy a poner, pero no es tan importante. Y a ver qué sigue adelante. Si los esenios se casaban. La relación de los esenios con el matrimonio y las mujeres es un tema fascinante y muchas veces mal interpretado. La respuesta corta es sí. Algunos esenios podían tener mujer y formar familia, pero esto dependía de la rama del movimiento esenio, ya que no eran
un grupo único y homogéneo, sino que existían varias comunidades con distintos grados de ascetismo. Los esenios del Qurán, la rama más ascética, vivían en comunidades cerradas, celibatarias como monjes, no se casaban, no tenían mujeres ni hijos, veían el cuerpo y los deseos sexuales como algo a purificar, dedicaban su vida a la meditación, al estudio, a la escritura y a la preparación del alma. Esta rama fue la que dejó los famosos manuscritos del Mar Muerto. Los esenios terapeutas de Egipto, de Alejandría, Heliópolis, más abiertos al matrimonio, permitían formar familias en armonía con las leyes divinas, practicaban medicina, música, educación y vivían en comunidades mixtas. Valoraban a la mujer como sanadora, madre, guía espiritual y canal de sabiduría. Filón de Alejandría y otros autores griegos antiguos describieron esta rama como profundamente espiritual y a la vez abierta a lo femenino sagrado. Los esenios galileos o nazarenos, se cree que Jesús, María Magdalena, José y otros eran parte de esa línea. Esta corriente reconocía la unión sagrada del masculino y femenino como vía de evolución. Practicaban el hieros gamos o matrimonio espiritual basado en amor, conciencia y misión conjunta. Bueno, acá Bueno, habla de que notación, sí, Jesús, José y María no eran esenios, venían de ok. Pléyades. Lo que sí, Los tres venían de Pléyades. sí, lo que Ok, sí, seguían la misma, con respecto a los hijos, no tenían más de uno. Siempre se mantenían dentro de lo trínito, porque para ellos era un desequilibrio. Por eso se manejaban con el Tantra y elegían el alma del hijo que iba a venir. ok. Ellos lo elegían. No, sí, no, como tenían la posibilidad de no tenían velo ni nada, podían interactuar con el alma del hijo. Y tenían uno solo. ¿Y qué otra cosa? Sobre Juan el Bautista, era un esenio por excelencia, ¿sí? No sé cómo se vestiría, no tengo información de si usaba otra ropa o qué, pero era un esenio por excelencia y por eso se ganó el mérito, el lujo, por decirlo así, de bautizar a Jesús. Porque aparte, como manejaba mucho toda la parte de angelical, aparte cuando lo bautiza, le bajó un montón de códigos que Jesús necesitaba. Cuando vimos el audio de Jesús, dijimos que en el bautismo él cumple una de sus tantas misiones que vino a cumplir, que unificó, bajó códigos a través de su nave. Ahora, con la ayuda de Juan el Bautista, lo podemos agregar, en el agua del río Jordán para que se disperse por el agua de todo el mundo, de todo el planeta. Sí. La preparación de un esenio era profunda, progresiva y rigurosa. Podía durar varios años dependiendo del nivel de compromiso espiritual y de la rama de la comunidad. En general, el proceso constaba de 3 grandes etapas iniciáticas que en conjunto podían durar entre 7 y 12 años, e incluso más si se incluían los niveles superiores. La primera etapa era de postulante aspirante, que duraba 1 año o 2. Vivía cerca de la comunidad, pero sin ser un miembro pleno. Se observaba su conducta, pureza de intención y humildad. Aprendía normas básicas, ayunos, baños rituales, silencio y gratitud. No tenía acceso a los textos sagrados internos ni a los rituales completos. Era una etapa de limpieza del ego y purificación del cuerpo físico y mental. La etapa 2, de novicio discípulo interno, de 2 a 3 años, entraba oficialmente a la comunidad, hacía voto de silencio, servicio, pureza, obediencia espiritual. Estudiaba escrituras sagradas, prácticas de sanación, astrología, agricultura sagrada, canto vibracional y medicina natural.
Participaba en los rituales de oración al amanecer, meditación al mediodía y comunicación con los ángeles al anochecer. Se le asignaba un mentor, un guía mayor o padre espiritual, y se iniciaba la conexión con el ángel solar o el yo superior. En la tercera etapa, que se formaban a maestros de 3 a 7 años, el acceso pleno a todos los conocimientos ocultos y esotéricos, leyes cósmicas, cuerpos sutiles, el alma y la reencarnación. Realizaban ayunos prolongados, retiros de silencio, comunión con los elementos, podía enseñar a nuevos discípulos, servir como sanador o guardián de sabiduría. A esta altura, muchos ya habían consagrado su vida al servicio del reino de la luz. Aquí comenzaba la verdadera misión del Esenio, ser un canal puro de la fuente y un pilar de luz para la humanidad. ¿Qué implicaba la preparación, transformación del carácter, de superación del ego, del carácter, superación del ego y las pasiones? Disciplina espiritual diaria, meditación, oración, limpieza energética, servicio desinteresado a los enfermos, la comunidad, los animales y la tierra, comunión con los ángeles de la naturaleza, aire, agua, fuego, tierra, vida, estudio profundo de astrología, geometría sagrada, plantas, música curativa, lenguas antiguas y el cuerpo humano como templo. Frase atribuida a los esenios: no basta con leer las leyes de Dios, hay que encarnarlas, porque solo el que vive en pureza puede ver a los ángeles. Bueno, hasta ahí tengo mi preparación. Muy bien. Bueno. Gaby, ¿les tengo una gustó? pregunta. Adelante. Me encantó el tema. Gaby, yo tengo una pregunta que si vamos a recibir enseñanzas de los esenios, o sea que ellos están aquí en la tierra, los esenios. No, ellos vamos a ser nosotros. Nosotros ahora tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Ah, ok. Tengo otra pregunta. Si Sí. Jesús, María y José venían de las Pléyades y sabemos que por todo lo que hemos visto en todos estos programas, cuando Jesús se casó con María Magdalena, ¿cuántos hijos tuvieron ellos entonces? ¿Nada más a Sara? ¿O no recuerdo? Tuvieron más, pero lo trinito lo lograron con Sara, lo hicieron con Sara. El linaje lo formaron solo con Sara. Ah, ok. El linaje trinito lo forman con Sara, ¿sí? Ah, muy bien. Ajá. Jesús fue educado por los esenios. En la vida oculta de Jesús, de los 7 años hasta que reaparece, más o menos a los 28, porque a partir de los 28 a los 30, 28, 29, 30, sí, esos 3 años convivió con el espíritu de Nevadón. Y después de los 30 a los 33 es cuando se da la pasión y muerte y todo lo que dicen. Que ya vimos nosotros en el audio que no están así. No, que él siguió siendo su misión hasta los 84 años. Pero Sí, fue ya educado eso. por los esenios. Ah, y él siguió las enseñanzas de los esenios, ¿no? O sea, se vestía como A ver, ellos él y cosas tenía, así. era Jesús, era un Claro, ser que venía ya con 36 sí. fibras de ADN, con el yo superior íntegro, no un 4% como tenemos nosotros, él tenía el 100%, venía ya, lo que pasa que ellos lo que hacen es, de chiquitito, le enseñan a manejar toda esa energía taquiónica para curar. Él lo podía hacer. Acuérdense que cuando vimos lo de la vida de Jesús, al principio no podía manejar mucho su energía. Yo les contaba que él caminaba y la gente a los costados se caía, pero no porque le empujaba, sino por la frecuencia altísima que manejaba. Bueno, ellos son los que le enseñan a manejar esa energía y después, por supuesto, a curar. Sí, recuerdo esa parte. Gracias. De nada.
Gaby, Gaby, buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? Magali, una Magali, buenas consulta. tardes. ¿Cómo Sí. está? Buenas tardes. Una consulta. ¿Y José y María no tuvieron más hijos? Yo creo que sí. Lo que pasa que la misma respuesta que con Jesús y María Magdalena. Con Jesús formaron la Trinidad. Ok. Ibas a hablar de Baron Trump, pero alguien te hizo una consulta y cortaste. No, ¿Qué no, ibas a no hablar? corté. Dije lo que iba a decir, que el 10º avatar es Baron Trump. Él va a hacer, cuando se divida todo el planeta en 7 reinos, en honor a las 7 razas originales que hubo cuando se creó la Tierra y se depositó vida en ella y hubieron 7 razas, de las cuales 2 se fueron, la azul y otra más, que no me acuerdo el nombre. Bueno, van a volver, se van a armar los 7 reinos, ¿sí? Y el que va a dirigir todos va a ser Baron Trump. Aunque ahora no se nota mucho, ¿no? O sea, bien tranquilo está. Y porque tiene que tener 35 años, tiene 19, creo, 20. Ok. Falta un poquito, todavía lo están preparando. Ok. Gracias. De nada. Luz Marina, sí, habla. o sea que toda esta parte de esta enseñanza que nos están dando se puede también aplicar a las escuelas escolásticas. La escolástica es una escuela que viene de Pléyades, que es una de las escuelas aceptada por la Alianza, ¿sí? Está muy bien, o sea, pero también se pueden aplicar la de los esenios, o sea, la forma de que tenían ellos de enseñar. Estamos todos claros que el sistema, tal como lo conocemos, no va a seguir, porque es pernicioso. Eso no va a seguir. También está la escuela como la de la tierra hueca, que no se da entre 4 paredes. Los niños van y eligen con qué maestra aprender, y van eligiendo qué les gusta más, en qué son buenos. Eso un poco en eso es parecido a la escolástica. Esto es algo parecido. Lo que pasa que vos pensás que en el momento de los esenios, todo esto, por eso lo llaman sabiduría secreta, lo tenían que dar a escondidas. Lo único que hacían públicamente ellos, como quien no quiere la cosa, es ir casa por casa, si había un enfermo sanarlo, como usaban algunas plantas también, como para decir, bueno, este, eh, le dio la planta y se curó. No decían que lo curaban con energía taquiórica, porque nadie los iba a entender. Iban por la calle, ¿sí? Por eso cuando Facundo recién dijo que hacían muchos kilómetros, que caminaban mucho, ¿sí? Era por eso, porque ellos se dedicaban a recorrer todos los lugares para sanar. Enseñaban las ciencias también, porque estaba Claro, la todo astronomía bastante sobre todo. atrasado. La astronomía sobre todo. Y ahora tiene sentido después de lo que vos contás que curaban con energía, esa famosa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, Claro, claro, la perfectamente podía palabra como, sanar. claro, la palabra como sonido, ¿Sí? porque curaban con la luz, con el sonido, es Gaby, todo energía. otra inquietud, otra pregunta. Este, Sí. entonces las escuelas, por ejemplo, la escuela que viene con Luciano Pardo, que es la escolástica, esa es para niños pequeñitos y, o sea, entiendo de esa manera, ¿no? ¿Y los esenios es para los adultos o eso no tiene nada que ver? La de los esenios es para todos. La escolástica, yo averigüé, estamos con Facundo también, el tema de la escolástica. ¿Qué pasa? En el proyecto explican lo que hacen desde que nace el bebé hasta que tiene 3 años, dentro de la escolástica, por decirlo así, a los padres
les pagan por cuidar a sus hijos en otra cosa. A los 3 años, los hijos van al centro de educación. Hasta los 7 años los empiezan a educar y ven en qué, por qué ramas se vuelcan, qué es lo que les gusta por vocación. De los 7 a los 14 se dedican a esa vocación. De los 14 a los, creo que 21. 21, Ajá. hacen una especie de maestría en esa vocación. Entonces, lo que queda en el aire, que es lo que me quedó en el aire desde el principio a mí, es qué pasa con las personas que ahora tienen 15, 25, 35, 45, 55, 65, que no A saben nada de nada. a Entonces, prepararse, bestias. bueno, Vamos a tener que estudiar, entonces muchachos. Vamos a tener que estudiar todo. vamos a crear. Nos Con toca a cariño, nosotros. fue con cariño, no se lo tomen No, muy bien. nos toca a nosotros. Pero las camas BEC nos van a poner como 30 años, 40 años menores. No Eso importa, sí, pero igual vamos a tener que prepararnos. No pero nos no queda menos otra de 30. No menos de 30 años. superar el ego, empezar a trabajar un poco también con la tierra, empezar a amar y bueno, salir de la 3D a los cabezazos o bien con el corazón como lo explican normalmente, pero vamos a tener que trabajar muchísimo. Perdón, me recuerdo cuando subimos la escalera dorada a encontrarnos con nuestro consejero personal, que cuando nos despide nos dice, recuerden que tienen mucho trabajo por hacer. Y ya lo creo. ¿No les parece? Por supuesto, hay mucho para trabajar y mucho, sobre todo, con la conciencia. Estuvimos estudiando a ver qué eran los 7 pilares que había que mejorar de la humanidad. Y el primero de todos es la conciencia humana. Después va la educación, después va todo lo demás, la ecosustentabilidad, el hambre, todo lo demás va después. Bueno, digamos que va todo a la par, porque con hambre no se puede enseñar. Gaby, una Yo quería, cuestión, ¿no? yo quería comentar una algo. cosa. Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Quién quería comentar algo? Las dos. Las dos. Empiece la primera, a ver. Mar, adelante. Es que yo tenía escuchado que las camas médicas nos van a meter conocimientos también, conocimientos de lo que queramos, si es de medicina, de arte o de lo que sea, y también idiomas. Idiomas seguro. El resto yo estaría prudente porque si vos vas a, por ejemplo, tener 30 años, perfectamente puedes estudiar lo que quieras. Y encima estudiar de una manera como va a ser ahora, de una nueva manera, ¿no? En la verdad o sea, tenemos un gran trabajo, lo que estamos viviendo, la transición, porque yo, por ejemplo, si la escolástica se dedica a educar niños nada más, a mí me gustaría dedicarme a los que están los que ya no somos niños y tenemos derecho a conocer la verdad. Lo que hacemos nosotros todos los días, lo tenemos que hacer en todos lados. Y poner con todos los conocimientos a disposición. Y nos van a Recuerden ayudar también nuestros que mentores. es libre albedrío, no es que porque entres a la cama ya está, te van a poner todos los conocimientos, eso no funciona. Y después, un poco lo que hablamos ayer, nos habían pasado por digamos, los reinos inferiores, donde ya habíamos estado en 5D, en el reino animal, para que después tengamos que recordar ese reino.
Y bueno, ahí estamos. Es que es fundamental todo. En el reino mineral aprendimos a estar dentro de un cuerpo y a construirlo y a cuidarlo. En el reino vegetal aprendimos a respirar y a nutrirnos del sol. En el reino animal, aparte de eso anterior, aprendimos el amor incondicional. Y como humanos activamos del chakra del corazón para arriba, la parte del espíritu y la conexión con la fuente. Entonces, todo está en nuestra memoria celular, todo está en nuestros recuerdos. Todo este conocimiento ya lo sabemos. Hay que Entonces, recordar lo único que tenemos que hacer es recordarlo. y Nada más. desprogramarnos de la Matrix. Sí. Para volver a aprender, ¿cierto? Sí, sacarnos Desaprender toda ese la término de Matrix desaprender. para volver a lo que ya conocíamos de antes. Hola. Perdón, Sonia quería hacer una pregunta. María, un segundito, porque antes cuando fue lo del mar, quedó como suspendida. Sonia. Sí, gracias. No, Gaby, que a mí también me gustaría integrarme en eso de enseñar a los jóvenes y a los adultos también en esa parte de lo que sé, ¿no? Y lo que pueda Perfecto. aprender, porque también estaré en la escuela también. Entonces, otra cosa que quiero decir es una anécdota que me pasó hace muchos años, hace varios años, pues, fue que yo vi al maestro Saint Germain que bajó en un tubo de luz violeta y me entregó como un cofrecito. Y en el cofrecito decía entrega total, que fue lo que leí, que pude leer ahí. Entonces ahora yo entiendo que es ahora, pues, o sea, que la entrega no fue, yo decía, pero ¿cuándo voy a tener entrega total en ese tiempo, no? Entonces ahora entiendo que es ahora, pues, que es en este momento, que es a partir de este momento que la entrega que va a ser total, pues, para las cosas espirituales y todo, para la humanidad y para todo, pues, para todo lo que se viene. Así es, Sonia, tal cual. Bueno, gracias. María Ciro, adelante. Gaby, no, sino que con lo que respecto te estaban preguntando ahorita, que si uno tiene que estudiar para adquirir todo ese conocimiento, yo me imagino que después de que uno haya, ya esté con la vibración de 5D y se le caiga el pelo a uno, me imagino que ya uno va a tener